Hola a todos, vamos a invitar a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Correa. Él es el fundador del Club Delfinus en Colombia y bueno, también ha tenido varios récords en el país, sobre todo a lo que se refiere en el tema de profundidad. Ahora vamos con él, que se conecte desde Colombia, para invitarlo a conversar un poquito y que nos cuente sobre él y además sobre el tema que nos intriga a todos, ¿no? Cómo es la parte del proceso de entrenamiento en profundidad, sobre todo en donde él habita, que es en Santa Marta. Vamos a conectarnos con él un momento y bueno, ahí está. Hola, vamos a llamarte ahora. Vamos conectándonos. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, aquí Carlitos, todo muy ¿cuántos bien, años? qué maravilla. Qué rico, ¿dónde Sí, estás? ¿Dónde te encuentras? acá en Santa Marta, en el Caribe colombiano. Qué bueno. Bueno, el live de hoy nos vamos a concentrar para conversar acerca de lo que tú haces, que nos cuentes un poco más a todos los que nos están viendo. En sí, muchos no saben sobre el tema de la profundidad, cuál es tu récord. Quiero que nos cuentes cómo ha sido este proceso de también entrenamiento durante la pandemia, lo cual sé que puede haber sido un poco complicado. ¿Quién es entonces Carlos Correa y el Club Delfinus? Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues primero gracias por la invitación al espacio, a ustedes chicas, y muy contento de estar aquí, de compartir con todos los que estén en el tema del freediving. Bueno, nada, yo nací en Tumaco, que es en el Pacífico colombiano, es de hecho muy cerca al Ecuador. Y el mar siempre ha estado como en mí. Mi mamá es de Tumaco, mi papá es de aquí de Santa Marta y eventualmente nos vinimos a vivir acá cuando yo era muy pequeño. Despertó en mí la inquietud por el mar desde muy pequeño, porque mi papá pues se ha dedicado a eso, al buceo comercial, y él me enseñó a bucear cuando yo tenía 9 años. Entonces el tema del mar empezó con los libros cuando yo era muy pequeño y apenas pude meterme al mar, él me llevó, me puso un tanque y me llevó a bucear con tanque a los 9 años. Pero no se podía bucear con tanque todo el tiempo. Yo era un niño muy intenso y siempre quería estar metido en el agua, pero mi papá me dijo como que me tenía que calmar y tenía que empezar a practicar buceo a pulmón. Eso para mí era muy difícil, yo no entendía cómo era posible, pero yo lo veía a él sumergirse y quedarse como mucho tiempo y muy profundo para mí en esa época y era como, no, pero yo nunca voy a poder hacer eso. Entonces me decía que sí, que tienes que insistir, tienes que simplemente practicar. Él pues no es que fuese instructor, pero pues obviamente me instruyó a mí mucho y me alimentó en ese anhelo de hacer las cosas. Otra cosa que fue también muy influenciante, muy importante para mí, o que tuvo una influencia muy importante, fue un día que él se presentó con una película para ver juntos, que era la película clásica de Azul Profundo de los años 80, y eso para mí también ya cambió mucho mi perspectiva y empezó a despertar mi curiosidad por todo este tema. Entonces, ¿a qué edad tú comienzas en sí a experimentar el tema del freediving? ¿Desde los 9 años o un poquito más, Sí, un poquito a los después, pero 11 años? desde los 9 años porque mi papá me regala mis aletas, mi careta, él no tiene el dinero para regalarme en ese momento el tanque y todas las cosas, entonces lo que me decía era como, mira, aprende a bucear primero a pulmón y después vemos el resto. Y cuando fue pasando el tiempo, yo le dije como, mira, sabes que ya no quiero equipo con tanque, yo lo que quiero es bucear a pulmón. Algún tiempo después, él incluso montó una tienda de buceo, vendía accesorios de buceo, y ahí sí ya yo tenía todo, tenía cuchillo, arpón, traje, bueno, de todo, pero siempre el buceo a pulmón fue lo que más me intrigó. Y poco ¿Y a poco, cuándo pues, mucho comienzas, más. y cuándo tú comienzas tu carrera ya como deportista, cuando decides tú competir? Cuéntanos un poco acerca de eso también. Bueno, eso vendría mucho tiempo después. O sea, a mí el tema de competir, tengo que admitir que yo era como tímido para eso y no era algo que me llamara demasiado la atención, competir contra otros ni nada por el estilo. Yo empecé más bien con el club, con Delfinus. Eso lo empecé en el año 2002 con amigos. Básicamente nos reunimos un grupo de amigos a los que nos gustaba el mar y pues fue simplemente compartir, reunirnos para compartir.
juntos todo el tema del freediving. Eran salidas recreativas, era salir a disfrutar del mar, era básicamente pasarla bien. Yo compartía pues igual mi conocimiento. En esa época era muy difícil el conocimiento académico en freediving, casi nada. Y los poquitos que lo tenían, pues lo guardaban muy celosamente, pero realmente no había mucho. O sea, exacto, era al ¿Y principio del año qué 2000. edad en la que tú comienzas a hacer esto Yo y no tenía hay mucha 20 años, información? 21 años ahí, cuando Oh, empecé con wow. el club. Pero poco después de eso sí empecé a competir con el tema de la competencia. O sea, lo hacía más organizando los espacios. Había un Festival Nacional de Apnea aquí en Colombia, lo trajimos a Santa Marta, yo contacté al organizador y yo empecé a involucrarme a conocer cómo era la organización de un evento de freediving, pues dentro de lo poquito que se podía hacer en esa época, la logística y todo eso. Mucho tiempo después, luego de años de estar practicando, yo hice mi carrera universitaria, finanzas, nada que ver con el mar. En el año 2013, puntualmente, ya después de haberme hecho instructor de freediving ya formalmente a nivel internacional, fue en el año 2013 que yo decido ir a una competencia internacional. Ahí fue como, vamos a competir, vamos a representar a Colombia. Como que hablando con varios amigos, me sentí alentado y sin proponérmelo me di cuenta que podía ser una marca nacional. O sea, dije como, bueno, a esta profundidad a la que estoy buceando puede ser un récord nacional. Eso me decían varios amigos. Y ahí fue cuando me animé. Yo dije, bueno, sí, ya está bien, vamos a ir a la competencia y vamos a hacer marca nacional oficial. Eso fue Bueno, entonces lo entonces que hice. cuéntame sobre la marca nacional que has hecho, en cuál modalidad fue y cómo lograste hacer eso, porque recuerda que no siempre se puede practicar en el mar. Yo, gracias a ti, pude practicar en Santa Marta y sabemos que las condiciones sí son muy buenas, pero no siempre el agua es tan clara. Entonces, cuéntanos un poquito más cómo hiciste el proceso de entrenamiento y además cuánto metraje fue el que tú hiciste y en qué campeonato lograste ser el campeón nacional en esa disciplina. Bueno, aquí puedo hacer una confesión y es que como durante muchos de estos años yo tuve una formación, se podría decir, informal, porque es que realmente no había nadie que enseñara freediving. Yo hasta los 20 años y hasta más, de hecho se podría decir que hasta los 30 años que yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y aprender con Martin Stepanek, yo antes de eso la formación era muy informal, entre amigos, compartiéndonos información, los hermanos Pernet, que han sido pioneros de la apnea aquí en mi país, Walid Boudiaf, que es un apneísta reconocido internacionalmente, él empezó la apnea aquí en Colombia. Entonces era todo así, probando cosas como vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, por ahí probando métodos de campeones mundiales que escuchábamos. Y bueno, he tenido la facilidad del mar, o sea, la pesca submarina, todo el tiempo he ido a pescar, entonces uno está siempre bajando, subiendo, bajando, subiendo. Y pues nada, o sea, ha sido un tema como empírico, la base al comienzo pues fue empírica, fue mucho entrenamiento empírico, pero que poco a poco se fue organizando, o sea, era empírico, pero bueno, la gente cree que la palabra empírico es como desorganizado y no, o sea, era organizado, pero sí era empírico. Y bueno, tuve la facilidad de desarrollar como mi potencial acuático, se me hizo como natural el entorno acuático y ya posteriormente sí pude aprender cosas muy puntuales cuando aprendí con Martin Stepanek y luego ya compartiendo más rutinas con otros compañeros instructores. Bueno, cuéntame sobre tu marca y en la modalidad. Mm, Bueno, a mí honestamente siempre me empezó a llamar mucho la atención, pues todas las modalidades de la apnea siempre me han gustado, pero bueno, la que yo vi que podía desarrollar para marca nacional fue Free Immersion, inmersión libre, jalar la cuerda para bajar y para subir. Ahí yo empecé a coquetear con los 60 metros. 60 metros, vi que era una profundidad que podía hacer sin problema. Al mismo tiempo estaba la modalidad de peso constante sin aletas, que me gusta muchísimo. Yo diría que a pesar de que no he hecho muchas marcas comparada a la otra, es mi favorita por la libertad, que es increíble. Entonces, también estaba haciendo buceos de 50 metros, poquito más de 50 metros, que eso ya equivalía a récord nacional en esa época. Entonces, nada, cuando me fui para Roatán en el 2013, ahí hice mi primer buceo oficial de récord, que fue 60 metros. Empezó con 55, 57 y luego al final de la competencia lo llevé a 60. Y con el paso de los años siguientes lo fui mejorando, la he llevado hasta
en una competencia que entonces también organicé. Y se nos fue un poquito la conexión. Bueno, sígueme contando, entonces tú fuiste a Roatán. Sí, entonces yo estuve en Roatán en el año 2013 y bueno, eso fue una experiencia fantástica, entre otras cosas. Tuve la oportunidad de ir, me enamoré de Roatán y de hecho empecé a ir seguido, o sea, todos los años de hecho estaba en esa competencia que es la Caribbean Cup. Fue como la primera vez que teníamos una competencia internacional de apnea a nuestro alcance, aquí nosotros los latinos. Bueno, más fácil al menos, porque siempre ha estado el Vertical Blue de las Bahamas, pero pues ir a esa competencia es complicado, el tema económico, bueno, tú sabes cómo es ese asunto. La Caribbean Cup en Roatán se convirtió en un espacio muy único, muy tremendo para además acceder, porque pues es más fácil, o sea, hay la posibilidad de viajar directamente de aquí de Colombia al Ecuador, perdón, a Honduras. Entonces, dadas esas condiciones, empecé a ir y me volví básicamente un asistente permanente de la Caribbean Cup. He estado en casi todas las versiones. La única que me perdí fue la del año pasado. De resto, he estado en todas las competencias, en todas las Caribbean Cup y he conocido gente fantástica en este espacio, de hecho. Ok, aquí tengo una pregunta de mi sister María Verónica, que me pregunta, ¿qué recomendación darías a los apneístas que pasan de piscina a profundidad? Que es un tema un poco complejo, porque las diferencias, tú sabes que en piscina y en profundidad son vastas, son muy, muy grandes. Entonces, Sí, son cuéntame cosas muy tú, ¿cuál es diferentes. exactamente, cuéntame tú, cuál es tu recomendación? Bueno, varias cositas. Lo primero es trabajar la flexibilidad de la caja torácica y ejercicios de compensación que se pueden hacer en seco, que pues bueno, si no los conoce ella, pues con gusto los podría compartir. Pero eso, flexibilidad de la caja torácica es súper importante para que luego el cambio de la presión no vaya a ser tan súbito. Lo otro es tener mucha prudencia y mucho respeto por ese elemento que es la profundidad. No hay ninguna forma de emularlo prácticamente afuera del agua. O sea, hay algunas cositas que nos acercan, pero no hay forma de emularlo. Entonces, hacerlo con mucho respeto y con mucha paciencia. Yo siempre recomiendo la rata de 5 en 5 como a nivel recreativo. O sea, si es la primera vez que uno está empezando, uno no tiene que ir a más de 20 metros. Entonces, la cuerdita con las marcas cada 5 metros y buceos de mucho reconocimiento. Bajo 5 metros, cómo me siento, los oídos están bien, sí, listo. Entonces, ahora sí voy a 10 metros. Solamente aumento la profundidad en la medida que las sensaciones sean positivas. Perdón, se me cortó un poco la conexión ahí. Yo quería preguntarte, No ¿tú problema. recomendarías ¿Sí me escuchaste? la recomendación más importante ser tal vez vayan estas personas que están haciendo la transición de piscina a profundidad a un campamento de profundidad solamente para el proceso de adaptación? Y además nos pregunta, entonces son dos preguntas, además nos pregunta nuestra sister Paula Cucalón, ¿has tenido momentos de bloqueos? ¿Qué has hecho en esos casos específicamente para superar tus marcas? Entonces, la primera pregunta es sobre el tema de freediving camps en profundidad, ¿los recomiendas o no? Y la segunda es sobre los bloqueos mentales. Coméntanos. Ok, campamentos de freediving. Hombre, te digo con toda sinceridad, yo encuentro que los campamentos son una experiencia fascinante. Yo creo que están las competencias, están los campamentos. Creo que son las experiencias más integrales que uno puede tener con respecto a formación en freediving. Bueno, las competencias es como otro rollo, no es que todo el mundo tenga que ir a competir, pero digamos, una persona que se está iniciando, por ejemplo, o una persona ya con experiencia, no importa, en el caso de la que se está iniciando, ir a un campamento es genial porque permite conocer el freediving como estilo de vida. Bueno, tú y yo sabemos lo que es eso porque estuvimos en un campamento, en un curso bien especial allá en San Andrés. Entonces, compartimos el mismo espacio, compartimos hábitos, creamos una rutina que incluye alimentación, que también, como sabes, es un tema que me entusiasma mucho y yo lo comparto, mi conocimiento sobre alimentación con base a mi experiencia. No soy nutricionista, pero ha tenido efectos muy positivos en mi formación como apneísta el tema de la alimentación. Entonces, compartimos toda esa rutina. Hay estiramientos, hay yoga, hay meditación en la mañana, tempranito, antes de desayunar, en la noche, cuando está cayendo el sol, con el atardecer. Todo eso crea una rutina muy bonita que lo va a uno acondicionando mental y físicamente de una forma muy
positiva y muy única para la profundidad. O sea, eso es mejor que cualquier otra cosa. Porque, bueno, un curso, por supuesto, es fantástico y con todos nosotros como instructores guiando a la persona hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero teniendo a la persona ahí, o sea, estando el grupo ahí conectado, se genera una dinámica muy, muy positiva. Se me ocurre algo mejor que un campamento para tomar a esa persona de la mano y llevarla precisamente a ese proceso. Además, lo otro es que como en un campamento estamos 24/7, todo el tiempo juntos, todo el tiempo podemos compartir qué te pasó, cuéntame qué dificultad tuviste, vamos a trabajarla aparte, vamos a dedicarle más tiempo, o sea, hay más tiempo para todo. Además que también hay teoría, bueno, hay más tiempo y eso implica pues una experiencia mucho más integral y una formación mucho más integral. En un momento que tú tienes algún bloqueo mental, retomando la pregunta de Paula, cuéntanos qué pensamientos van en tu cabeza, qué es lo que tú haces mientras estás yendo a esa marca en profundidad, avanzando en la línea. Cuéntanos qué es lo que pasa por tu mente. Si, por ejemplo, sientes que hay una contracción muy fuerte y se te vienen pensamientos negativos, ¿qué puedes hacer para contrarrestar en ese momento? Ok, bueno, si es que en el caso puntual de si ocurre ahí en ese momento, cuando estoy en la inmersión como tal, bueno, si es una meta importante, honestamente, lo mejor es no apresurar las cosas, ser precavido, parar y devolverse. O sea, si es una sensación, sobre todo si es en la bajada. Si es en la subida y si es, digamos, ya un momento crítico en el que ya voy de regreso y pues ya no hay opción, determinación es la clave. En general y para todos los casos, pensando en la pregunta, yo creo que una forma de sintetizarlo sería determinación. Suena fácil, pero pues obviamente hay que trabajarla. Por ejemplo, cuando yo empecé a bucear sin careta, con el nose clip, yo no tenía nose clip, entre otras cosas acá, como ahora que los compramos tan fácilmente, por así decirlo, yo empecé a hacer buceo de nose clip con una pinza de ropa, así, una pinza de ropa a la que le pegué neopreno, y luego de probar con muchas pinzas encontré una pinza de ropa de mi mamá que me servía para compensar manos libres. Empecé a bucear con esa pinza de ropa y al comienzo me daba mucho miedo. No veía nada, no distinguía la cuerda, no veía nada. Me daba temor y me quería salir enseguida. Pero hay que tener determinación y continuar haciéndolo. Otra vez y otra vez. Voy despacito, primero a 10 metros, luego a 15 metros, me quedo un ratico ahí, miro alrededor, ya veo la cuerda, ya la distingo, y así uno va practicando. Luego también, por ejemplo, en algún momento tuve un tema con los oídos, no compenso, no logro pasar de los tantos metros por los oídos. Me ha pasado en buceos profundos y es un tema que de hecho todavía sigo tratando de mejorar. Entonces hay que acudir a los libros, hay que acudir al conocimiento académico, los ejercicios en seco, de la glotis, de la epiglotis, y practicar, practicar, practicar. Eso también es otra vez la determinación. Y otro aspecto muy importante es que yo creo que todos estos buceos tenemos que hacerlos sintiéndonos bien, tiene que haber sensaciones positivas. Si hay dudas, si hay temor, si hay algo que no estoy seguro de que se sienta bien, lo mejor es ser prudente y no exigirme demasiado en este buceo, que sea un buceo muy prudente, no que vaya a ser un personal best. O sea, definitivamente si voy a hacer una marca personal, no debe haber nada de duda, nada de temor, nada de inquietudes y nada de sensaciones incómodas. Si las hay, es preferible de pronto tomar la decisión de volver e intentarlo después al día siguiente, o si las cosas se dan, pues de pronto en un ratico más tarde en el mismo día. Ok, perfecto. Gracias por responder esa pregunta. Vamos a la siguiente pregunta de nuestra otra sister que está interesada en comenzar en apnea, que nos dice Dianita Córdoba, ¿qué me recomiendas para iniciar la práctica de apnea? Nunca he practicado, pero estoy muy interesada. Entonces, para las personas que nos ven ahora y no han hecho nunca apnea, ¿cuál es tu primera recomendación? Bueno, lo primero que le diría a una persona que quiere empezar apnea es que la apnea es un deporte que eventualmente también se vuelve un estilo de vida y son herramientas que van más allá del agua. Aprendemos a respirar y eso es integral para todo lo que hacemos en la vida, para el trabajo, para la oficina, para la vida diaria. Entonces, eventualmente yo encuentro el enfoque que le quiero dar, recreativo, para ver los peces, el arrecife, o me quiero retar, quiero hacer nuevas profundidades. Entonces, entender eso, que la apnea tiene una variedad de facetas, mucho más de lo que uno cree. Y en ese orden de ideas, pues hay que encontrar al instructor más cercano, según nuestra ubicación, e inscribirse al primer curso de apnea que tengamos disponible. Obviamente,
Más allá de, bueno, sí, se pueden leer algunos libros o se pueden mirar los videos de YouTube, eso ayuda a despertar la curiosidad, pero no hay nada que reemplace la tutoría directa de un instructor o una instructora. Entonces, hay que buscar un instructor. Eso es definitivamente lo más contundente a hacer. Si una persona quiere iniciar apnea, sencillo, búscate a una instructora y te inscribes a un curso, esa persona te va a dar la guianza correcta. Uno Ok, tenemos otra pregunta, ya más o menos puede para asesorarse finalizar. de los métodos. Perdonen por el tema de la conexión, está malísimo. Pero tengo otra pregunta de otra sister, que es Pablo Cucalón, que nos preguntó previamente sobre los bloqueos mentales. Ella nos dice aquí si recomiendas algún tipo de ejercicio, aparte de las prácticas de apnea, para mejorar la capacidad pulmonar. Es decir, ¿existe algo más que se pueda hacer que lo que usualmente y comúnmente se enseña en los cursos de apnea o algún otro deporte que pueda complementar? ¿Me escuchas ahí? Hola Carlitos, ahora sí te escuchamos. Hola, muy bien. ¿En qué estábamos? ¿Sí se escuchó algo de todo lo que dije? Un poquito creo yo, pero podemos retomar desde la parte en que nos hace la pregunta Paula Cucalón. Ella nos dice si es que recomendarías algún otro tipo de ejercicio para incrementar la capacidad pulmonar. Puede ser algún ejercicio complementario que nos recomiendes, tal vez. Bueno, para esa parte de incrementar capacidad pulmonar específicamente, hay un par de opciones. Bueno, la primera sería gimnasia respiratoria, la cual involucra estiramientos, basado también en posturas de yoga, con más profundización en ciertas posturas de yoga que nos ayudan como a estirar mucho más toda la zona torácica. Todo esto es como un acordeón, ¿no? O sea, mi caja torácica, las costillas, todo esto. Entonces, eh, digamos que hacer esos estiramientos, hay muchos estiramientos, rutinas de estiramientos para darle flexibilidad a la caja torácica, eso es fundamental. Esas rutinas de ejercicios de gimnasia respiratoria son muy buenas. Yo de hecho estoy dando algunas online. Y lo otro que también favorece es, por ejemplo, bueno, ejercicios comunes, por ahí de hecho vi que preguntaron, montar bicicleta, es uno que a mí personalmente me gusta. O sea, la bicicleta personalmente es un ejercicio tremendo y pues permite la posibilidad de incrementar VO2. Es importante, me parece a mí de todos modos, hacerlo con un accesorio que nos ayude a monitorear el desempeño que estamos teniendo. Un ordenador multideportes. Sabes que estos ordenadores mantienen un monitoreo de la frecuencia cardíaca, del volumen, del VO2, también del tiempo que pasamos en ciertas frecuencias y con base a eso le van haciendo uno un análisis. O sea, a mí me encantan esas herramientas tecnológicas porque al final uno puede ver entonces efecto aeróbico, efecto anaeróbico, el umbral de lactato, bueno, te botan una cantidad de información súper chévere, lo mezclas con las aplicaciones que tenemos en los teléfonos y eso es importante, mínimo, 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 así sea conseguir un monitor cardíaco barato que nos permita ver las pulsaciones mientras estamos haciendo el ejercicio y que podamos monitorear la mejora. Cuánto late mi corazón cuando voy a tal velocidad o cuando hago este recorrido. Y controlar mi respiración, empezar a dominarla para que ese mismo recorrido entonces ya me permita el corazón latir más lento. En fin, eso es una forma muy básica y muy efectiva de, por ejemplo, mejorar VO2. Ok, entonces podemos decir que entre una de los deportes que se recomienda es el ciclismo y también podría decirse que el yoga para ejercicios de estiramiento. Ahora, Sí, una última pregunta ya como para finalizar. ¿Nos podrías dar tips de en seco? Porque eso es algo que, por ejemplo, mucha gente aún no tiene acceso a piscinas donde puedan incluyéndome. entrenar. Entonces, ¿ves? Entonces, quería saber que nos des un par de tips de qué podemos seguir haciendo desde casa las personas que nos están observando también. Bueno, una cosa que sí me parece importantísimo aclarar y para que también no genere ni frustraciones ni falsas expectativas es que si yo quiero ser bueno en apnea, en el agua, tengo que entrenar en el agua. Entonces, por mucho que yo haga cosas afuera del agua, nada reemplaza
tan efectivamente el entrenamiento acuático. Pero de todos modos sí hay cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar y nos pueden preparar. Entonces hay herramientas específicas. Por ejemplo, están las tablas de apnea en seco. Las tablas de apnea que pues de forma organizada se pueden hacer para buscar desempeños, o también pueden ser tablas de CO2 o tablas de O2. Entonces, si pues no lo saben, pues ahí sí ya la recomendación es buscarse un instructor con Erika o conmigo o algún otro que les dé la orientación sobre tablas de O2 y CO2. Esas se pueden hacer en seco muy fácilmente, incluso hay aplicaciones que lo permiten en los teléfonos. Luego también está el ejercicio, el movimiento en apnea. O sea, hay ejercicios que puedo hacer en apnea, aquí fuera del agua. Me consigo mi nose clip o mi careta en su defecto para que no vaya a entrar el aire. Y durante estos ejercicios aguanto la respiración y monitoreo mi desempeño. Hay, por ejemplo, un movimiento que se ha creado desde el sistema educativo Molchanov, que está alentando mucho a las personas a hacer retos. Por ejemplo, está el reto de las sentadillas, de los squats, apnea squats. Entonces, cada uno lo hace de forma personal. ¿Cuántos squats me puedo hacer en cuánto tiempo de apnea? Entonces, tomo mi bocanada, como para cualquier apnea, me relajo primero, obviamente, aguanto la respiración, arranco el cronómetro y empiezo a contar. 1, 2, 3, a ver cuántas sentadillas me puedo hacer o cuánto tiempo puedo estar en movimiento. Y con base a eso, entrenar. No hay que entrenar las apneas todos los días, esa también es otra recomendación que les hago. Sean apneas en seco o sean estos squats o cualquier otro, démosle al menos un día de por medio de descanso para que el cuerpo no se sature y no se vuelva también ofuscante, no se vuelva frustrante, que porque un día hice tal marca y al día siguiente, ¿por qué no? Hay que darle también un descansito al cuerpo en esa parte también. ¿Recomendarías entonces tal vez entrenamiento para aquellos que sí pueden ir al agua unas 2, 3 veces en el agua durante la semana y ejercicios 2 veces por semana, qué sé yo, en los entrenamientos tal vez de Molchanov, de capacitación de CO2? ¿Lo recomendarías Sí. así o cómo harías un plan de entrenamiento, digamos, para una semana? Ok, un plan de entrenamiento así muy básico podría ser, bueno, te toca mirar, o sea, si la persona no tiene acceso al agua, entonces que sea un entrenamiento alternado con apneas en seco y con ejercicios en apnea. Entonces, por ejemplo, el lunes apneas en seco, tablas de CO2 o de O2. El martes relajación, estiramientos, nada que involucre apnea, yoga, posturas de yoga, flexibilidad, eso nunca va a estar de más, eso sí se puede hacer todos los días, la verdad. Luego el miércoles, squats en apnea, una tarde de squats en apnea, dedicarle un buen rato hasta que uno pueda más. Entonces, eso, por ejemplo, Paula dice que está en el campo, entonces ahí está, miércoles de squats en apnea, jueves retomamos otra vez, puede ser las apneas en seco, no, perdón, jueves seguimos en estiramientos, viernes apneas otra vez en seco y sábado y domingo solamente yoga y estiramiento, retomamos. Eso para una persona que está en la posibilidad de entrenar en seco únicamente. Las personas que puedan ir a piscina, pues yo recomendaría mínimo 3 veces a la semana ir a la piscina y alternar el entrenamiento de piscina con apneas estáticas, apneas dinámicas, y bueno, también ahí se pueden construir dinámicas específicas. Me parece interesante mezclar las apneas estáticas con dinámicas, cuando haces una pequeña apnea estática y luego arrancas a hacer una dinámica. También, por ejemplo, las tablas de O2 y de CO2 en dinámica, cuando haces recuperaciones cortas y sales a hacer un trayecto y haces recuperaciones cortas, tablas de CO2 para dinámica. Eso también. ¿Dijiste algo? No te escuché. Bueno, creo que sí nos escucharon los que nos están viendo. Que se nos está cortando la conexión. Quiero que vuelva a pasar lo que pasó la última vez. Pero nos dicen que la conversación ha sido súper interesante, lo cual me pone muy emocionada de que puedas compartir tú también un poco de experiencia y al mismo tiempo guiarnos un poquito de qué pueden hacer el entrenamiento en seco y qué pueden complementarlo para aquellos que no saben. Entonces, vamos a poner este live próximamente. Vamos a hacerlo en una secuencia de 2. Lamentablemente no pudo ser uno entero, pero esperamos verte pronto, Carlitos, y te mando un abrazo. Espero pronto vernos en Colombia para volver a entrenar. Claro que sí, mi querida Erika. Muchas gracias por la invitación. De todo corazón espero que me inviten al Ecuador para que organicemos un campamento por allá. Y pues bueno, nada,
eso, pronto. Y pues nada, a cuidarnos todos y cuenten conmigo lo que necesiten. Ya saben que me pueden encontrar en mi Instagram, @clubdelfinus, que se escribe así. Y pues nada, ahí estoy disponible todo el tiempo. Todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan, síganme, mándenme un A Club mensaje Delfín. y aquí estoy. Sí, @clubdelfinus en el Instagram. Yo siempre estoy ahí muy pendiente. Y sí, nada, los espero acá en Santa Marta, en San Andrés, en Roatán. Bueno, ya veremos en dónde, pero hay muchos lugares para ir. Así que así sea. Lo máximo. Un abrazote, lo mejor y mucha salud. Chao, chao. Abrazos, cuídense mucho.